¿Sabías que la mayoría de negocios no quiebran por falta de dinero, sino porque el dueño nunca debió empezar? Hoy vamos a leer el libro negro del emprendedor. Si estás pensando renunciar a tu empleo, detente. Este video te va a ahorrar miles de dólares y años de frustración. Bienvenidos a Empleado y Emprendedor. Soy Edwin Pérez y en este podcast te traemos las lecciones de los libros a dos acciones aplicables, una para el empleado y otra para el emprendedor. Y si no quieres perderte ninguna de las lecciones que traemos aquí, por favor suscríbete y dale like, que te va a encantar y te va a aportar mucho valor. Y en el día de hoy te traemos el libro negro del emprendedor. Así que empecemos. Buenas señores, buenas. Aquí le traigo un libro que da galleta a dos manos. Da galleta a dos manos porque es un libro que te dice las cosas crudas como son. Es el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes. Es un libro genial, bastante fácil de leer y muy directo para ser sincero. Entonces vamos de una vez, señores, a pasar a lo que viene siendo la lección para el empleado. No renuncies todavía. Usa tu sueldo para financiar tus errores mientras el negocio es pequeño. Aprende a emprender dentro de tu empresa actual. Aprende a emprender dentro de tu empresa actual. Señora, básicamente la lección aquí que le queremos dar y que sacamos de este libro es que para tú emprender un negocio, tú no debes soltar tu empleo, tú no tienes que lanzarte al vacío, tú no tienes que quemar los barcos, que ahora está muy de moda la frase otra vez. No es necesario tú quemar los barcos para tú empezar un negocio. Las probabilidades de fracaso de un negocio son de un 99%, 90% en el primer año y un 90% del 10 restante que queda en los 5 años en los primeros 5 años del negocio. Estamos hablando que en 5 años 99 de cada 100 negocios quiebra. Entonces, y no es que empieces pesimista, no es que empieces pensando que vas a quebrar, porque no es la idea. Obviamente tú vas a hacer tu plan de negocio, tú vas a hacer un negocio que tú entiendes que vas a hacer, que va a ser rentable, pero no te crea la excepción a la estadística. Ahora, ¿cómo tú puedes ayudarte un poquito? ¿Cómo tú puedes hacer que la estadística sea menos, o sea, que tú no sabes lo que quiebra en el primer año? Pues manteniendo tu empleo y además aprendiendo a emprender en tu empleo, que es el primer lugar y la primera fuente de conocimiento que tú tienes para aprender a emprender. Entonces de ahí tú sacas el conocimiento, porque emprender muchas veces lo vemos como, a mí me encanta pintar cuadros, voy a emprender un negocio de cuadros, excelente. Pero te vas a encontrar que para tú vender cuadros con un emprendimiento no es solamente necesario pintar cuadros. Tienes que tener cuentas, sacar las cuentas, ¿no? ¿Verdad? Reportar a la DGI, atender clientes, servicio al cliente, tema de logística, cómo tú se lo envías, servicios local fácilmente si llegas a tener un local, marca comercial, hacer contenido en redes sociales, etcétera, un montón de cosas que tú vas a tener que hacer porque estás emprendiendo un negocio pequeño y que tú realmente no es lo que te apasiona. Entonces te vas a chocar con algo muy duro. Entonces en tu empleo tú puedes aprender cómo se manejan esas cosas, cómo lo hacen en tu empleo actual, y de ahí entonces tú puedes ir pivotando de una manera más sencilla, porque uno se lanza, emprende y de repente ve todo eso, mientras que si tú aprendes de tu empleo, cómo lo están manejando, cómo están los sistemas, te pones hasta curioso y te metes allí y aprendes y colaboras, entonces te sería un poquito más fácil. Eso es parte de lo que le queríamos decir ahí. La idea no vale nada, la ejecución y el modelo de negocio lo son todos. Entonces, tienes la idea genial, pero si no tienes el modelo de negocio, el proyecto te puede fracasar. Muchos emprendedores se enamoran de un producto como, o sea, el producto que tú vendes, sin entender que el negocio es la logística, el flujo de caja. Si el modelo no es escalable o delegable, tienes un autoempleo en una empresa. Entonces, eso es básicamente lo que te dice aquí. Aquí te habla muy crudo también de los socios. Cuando aquí te habla, mira, justamente lo veré ahí. Antes solo que bien acompañado.
antes solo que bien acompañado. Socios, el recurso más caro de todos. Y es que muchas veces nosotros nos estamos dando cuenta que por miedo a fracasar solos, porque no ni siquiera por miedo a emprender o a tener éxito, es por miedo a fracasar solos, nos asociamos a un segundo y le damos la mitad de nuestro negocio para toda la vida. Entonces aquí te hace varias preguntas que tú tienes que hacerte antes de asociarte. ¿Por qué se asocian? O sea, al final del día, y si estás pensando en tener socios porque solo no puedes con todo, emplee un trabajador. Si estás pensando en tener socios porque hay un área que no dominas, subcontrate ese servicio. Si estás pensando en tener socios porque necesitas comentar ciertas cosas, contrate a un coach. Y cosas así te va diciendo, porque al final los socios, tú le estás dando la parte de tu negocio y hay momentos en que necesitas socios. Él no está en contra 100% de los socios, es lo que te dice. Las variables que tienes que tomar en cuenta para asociarte, que muchas veces lo que hacemos es simplemente asociarnos. Soy ingeniero civil, me asocio con otro ingeniero civil que hace lo mismo que yo. O sea, ¿cuál es el valor que le aportamos a un negocio similar? O sea, ¿qué valor aporta? Necesito una gente que haga esto. Algo muy puntual, un servicio. Contrata, porque hay que asociarse para eso. Entonces la sociedad tiene que ser más allá de un servicio, de lo mismo que tú. Tiene que ser mucho más allá. El socio es el más caro de todos los recursos porque se remunera con los frutos que su actividad emprendedora sea capaz de dar. O sea, infinitamente. Anyway, la sociedad es un tema delicado, pero yo te recomiendo que pienses mucho antes de asociarte. Que si lo puedes hacer solo, lo hagas solos. Porque las sociedades son delicadas. Se puede hacer sociedades, se puede hacer inversión en conjunto. Pueden hacer inversión en conjunto incluso. Pero una sociedad, tu negocio, el que tú tienes pensado asociarte y hacerlo con alguien más, muchas veces no es necesario. Así que si estás pensando hacer un negocio asociado, te lo recomiendo 100% que te lo leas antes de asociarte. Y ahí te vas a ver con un par de cositas buenas. Entonces, se me va largo los episodios. Ustedes me dicen ahí en los comentarios, te está yendo largo, tú hablas demasiado. Lección, vamos entonces a la lección, ¿no? Para el emprendedor. Lección para el emprendedor. Y dice, haz la prueba de fuego. Mañana no vayas a tu oficina. Mira qué se rompe primero. Ese es el primer proceso que tienes que sistematizar. Mañana no vayas a la oficina y espera a ver qué es lo primero que se rompe, qué proceso es el primero que cae. Y eso es lo primero que tienes que sistematizar. Y como muchos libros lo van comentando, ya lo han comentado, los sistemas son los que te ayudan a crear un negocio que funcione. Si el negocio va a requerir de tu tiempo, no estás necesariamente emprendiendo un negocio, sino un autoempleo. Si eres tú que vas a estar haciendo todo. Entonces eso es parte de lo que tienes que pensar como emprendedor. Y si ya lo eres, ¿no verdad? Que te la recomendación para ti. Salte un día, una semana. Ya varios libros nos lo han dicho eso. Mira a ver qué parte del proceso es el que se rompe si tú no estás. Y esa es la parte que primero debes trabajar para sistematizar. Entonces, la cruda realidad de los socios y de la familia que le había comentado, no busques socios para compartir el miedo, búscalos para complementar habilidades. Cualquier expansión en tu negocio, la claridad en los roles es lo que evita que el negocio explote desde adentro. Trías de vez, es claro, si no puedes despedir a tu socio, no deberías ser tu socio. Si no puedes despedir a tu socio, no deberías ser tu socio. ¿Y qué quiere decir con eso? Y es que las cosas se dejan claras del inicio. Tengo unos amigos que tenemos una sociedad de inversión, no una sociedad como tal de un negocio. Y es ciertamente, cuando yo le hablábamos de negocio, como me habíamos leído este libro, yo siempre hablaba, hay que dejar la cosa clara, hay que dejar la cosa por escrito. Ahora que estamos bien, tenemos que dejar por escrito cuál sería el proceso si en algún momento no estamos bien. Y mi amigo me llamó la atención de que yo no estaba dejando que el sueño se materializara antes de entrar en los procesos como cuadrados, en los procesos que ya son legales. Y es verdad, o sea, permítete soñar con tus posibles socios, permítete ver la idea, permítete ver el sueño, pero ya cuando vayan a empezar, que ya el sueño esté en la mente, hay que dejar las cosas claras, hay que dejar la claridad, hay que saber cómo se entra, cómo se sale, si hay algún conflicto, cómo se resuelve, porque en el momento del conflicto tener eso claro
te va a salvar. Yo he visto y tengo amigos que sus negocios, su negocio han fracasado por sociedades. Su negocio han sido maltratados, vamos a decir, ha pasado cosas por no tener claro cómo sería cualquier tema de conflicto entre las sociedades. Y ese es un punto ahí muy importante, pero no es el único que comenta. Aquí te habla de muchas cosas interesantes. Nunca ponga los huevos en una sola cesta. Un equilibrista jamás será emprendedor. Los buenos bancos. Sobre la importancia de escoger sectores en auge o rentables. Ningún Nobel ha ganado un Nobel. La importancia de escoger un sector en el que se siente conocimiento. Solo un infeliz confía en su idea feliz. La idea es lo de menos. Lo importante es la forma de la idea. Ejercicio de futurología. ¿Por qué se peleará con sus socios? Que era lo que le comentaba. Ni a Dios lo que es de Dios, ni al César lo que es de César. Cómo pactar con los socios. Con quién se metería en un submarino para dar la vuelta al mundo. Cómo escoger y pactar con los socios. Salvaconducto para viajar por Businesslandia. A falta de carácter emprendedor. La condición que lo iguala. Y una serie de capítulos ahí muy interesantes que Fernando Trías de Bes nos deja en ese libro. Yo lo recomiendo 100% si quieres emprender un negocio, porque para mí da claves muy interesantes y muy buenas. Entonces, señores, la herramienta de este capítulo que tenemos para ustedes, herramienta o recomendación de este libro. Entonces, mire, si eres empleado, te quiero recomendar lo siguiente. Ve en la empresa donde trabajas y entra a un área la que no dominas y mira a ver qué tan fácil te es tú aportar valor ahí. O sea, trata de salir y buscar, porque muchas veces queremos emprender para salirle corriendo a nuestros socios, simplemente porque nuestro salario es muy bajo y entendemos que vamos a facturar un poquito más como emprendedores. Pero realmente es algo que te apasiona, porque eso es algo muy difícil y debe apasionarte de verdad. Mira, es muchas horas de trabajo. Te lo digo de experiencia. Y si ya eres emprendedor, una táctica que nos dan, que la hemos usado en otro lado, si mañana te desaparece por 30 días sin acceso a tu celular, ¿qué pasa con la facturación? ¿Se va a cero? Entonces tienes que chequear porque tiene un autoempleo. ¿Alguien compraría tu negocio hoy? Si tu empresa depende de tu cara y tus contactos personales, el valor de tu empresa en el mercado sería cero. Sistematiza los procesos. Entonces básicamente esa es la herramienta que le doy ahí. Es que si eres empleado, salgas a buscar, salgas a aprender de otras áreas y que veas qué tan cómodo te sientes trabajando con ese tipo de cosas. Que como dueño de negocio vas a tener que lidiar con todas las áreas, aunque no sea tú que lo hagas. Bien, entonces señores, esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta aquí, recuerda darle like y suscribirte y nos vemos con el próximo libro. Chao, chao.